Bueno, buenas tardes a todos por aquí en diferido. Es un poco extraño hablarles desde el pasado, de la semana pasada, pero bueno, da cuenta de estos tiempos, estos presentes tan extraños en los que habitamos. Quiero comenzar por agradecerle a Carlos Pavón por la posibilidad de comentar brevemente su libro Ilusión y Ruinas, Imaginarios de Izquierda en Puerto Rico, desde los 60. Siempre es un gusto leerlo y poder dialogar con sus reflexiones políticas desde ese lugar de lo contemporáneo que él mismo expresó en otro libro, retomando a Gamber y al poeta ruso Osip Mandelstam. Aprecio mucho esta contemporaneidad dialogante entre la historia y los estudios culturales. Quiero agradecer también a las ediciones Laberinto y a Humanidades Puerto Rico por la organización de este encuentro y por hacer posible este espacio. Quería empezar por la pregunta obvia de qué sentido tiene leer este libro de Carlos ahora que el contexto actual no hace otra cosa que repetirnos que vivimos en tiempos de radicalismos de derecha y de extrema derecha. ¿Qué sentido tendría mirar hacia atrás y hacia las experiencias del otro lado de la orilla ideológica, es decir, de la izquierda? Pues bien, para estar donde estamos, llegamos a través de varios vericuetos, decisiones, caminos que dábamos por necesarios o por correctos. En fin, hay toda una historia política detrás del presente que este libro nos revela en relación a las últimas 4 o 5 décadas de Puerto Rico. Creo que este texto es oportunísimo precisamente por todos los cambios geopolíticos que están ocurriendo. Este fin de una era sin que el futuro próximo parezca conducirnos a un mundo mejor, sin que parezca llevarnos a esas ilusiones que se anuncian en la portada del libro antes de la ruina. Entonces me gustaría señalar 3 puntos que hacen que esta historia intelectual de la nueva izquierda puertorriqueña sea tremendamente actual y por lo tanto los invito a todos a leer este libro. Lo primero es lo que llamo la desencialización. Considero que no podríamos entender el éxito que están teniendo las derechas hoy en día si no entendemos cuáles han sido las prácticas intelectuales y de poder que diversos partidos, movimientos y sindicatos que se identificaron y se identifican con la izquierda han llevado a cabo a lo largo de varias décadas. ¿Por qué la izquierda ha dejado de ser una opción atractiva o viable para la gente, incluso frente al desastre actual, plagado de corrupción, de ecocidios, de desigualdad social, de autoritarismos, de colapso de servicios públicos, de violencia social, de violación de derechos humanos fundamentales como la educación y la salud gratuitas? ¿Cómo es posible que ante este programa apocalíptico las opciones de izquierda no estén en el radar de la gente como posibilidad de avisorar horizontes democráticos alternativos? Frente a estas preguntas, Carlos pone el dedo en la llaga y muestra que partidos como el PIB y el PSP nunca tuvieron una base popular o siquiera obrera sólida y que el nacionalismo identitario terminó por tragarse cualquier aspiración emancipatoria social y económica para los sectores más desfavorecidos. Desde luego que esta afirmación no es nueva en la discusión política puertorriqueña, pero creo que sí lo es en términos de anclar estos problemas de manera rigurosa, apelando a un archivo impresionante de documentos, de artículos de prensa, de declaraciones partidistas, de libros, de testimonios, de manifiestos, etcétera, para dotar de historicidad y singularidad estos problemas en relación a la desconexión con lo popular y el mantra fallido del independentismo. Esto es relevante porque justamente uno de los problemas que se revelan a lo largo, del libro de Carlos es el de la asunción de algunos dogmas y ortodoxias marxistas, leninistas, maoístas y foquistas, divorciadas del tejido social puertorriqueño. Entonces yo diría que en este primer punto el libro de Carlos desencializa una cantidad de conceptos y de presunciones, como el mismo término de socialismo, que es lo que se entendía por socialismo, de imperialismo y de independencia en el discurso público. Al segundo punto lo llamo la complejización y visualización de las contradicciones. De esencializar las bitácoras de las izquierdas desde los años 60 en la isla nos separa, o de finales de los años 60 en la isla, nos prepara también para el análisis de las complejidades, a menudo invisibilizadas o reducidas. También nos ayuda a evitar teorías conspirativas tan comunes cuando la realidad resulta demasiado compleja y se necesitan explicaciones simples y poco introspectivas para no asumir responsabilidades.
Una cuestión que se percibe cuando se lee este libro es que incluso los términos dicotómicos que se establecieron durante la Guerra Fría no alcanzan para evaluar de manera más o menos asertiva las dinámicas de poder, sobre todo a nivel de la vida cotidiana, del día a día de los ciudadanos de a pie. Entonces nos vamos topando con un montón de contradicciones en la historia de la izquierda que no fueron abordadas por la militancia y que parecen finalmente estar irrumpiendo con una fuerza brutal para cambiar nuestros esquemas políticos de pensamiento. Quizás la complejidad intelectual mayor que muestra Carlos es la de la concepción del imperialismo y de la independencia. En el caso del imperialismo, para la izquierda este terminó por ser prácticamente un cascarón, cuyo significado se redujo al referente de Estados Unidos, entendido de una forma esencialista y no como un país también con sus propias contradicciones. La visión del Estado como un ente meramente coercitivo e instrumental llevó a la izquierda a un punto ciego de incomprensión, al no advertir cómo la modernidad estadounidense representó un conjunto de imaginarios y de valores positivos para la mayoría de los puertorriqueños de los sectores más bajos. En esta visión política no hubo un desplazamiento del lugar de enunciación de una clase alta y media profesionalizada a una popular, aun cuando se era consciente de la necesidad de alcanzar una ancha base social para conseguir la independencia o la sociedad socialista, ¿no? Y digo o porque Carlos deja claro que estas dos cosas en realidad nunca estuvieron realmente juntas, la independencia y el socialismo. El reflejo de esta misma ceguera puede verse en la meta independentista. La pregunta que recorre este libro es precisamente ¿independencia para qué? Entonces, si en el primer punto decíamos que el libro acometía la labor de desencializar, este segundo punto tiene que ver con una apertura interpretativa hacia la complejidad, las contradicciones, las múltiples aristas de los posicionamientos políticos, las paradojas, las coyunturas fugaces, todo esto que hace de la práctica política un universo extremadamente complejo que contradice lógicas puristas, ¿verdad? En las que se repitieron purgas o se formulaban teorías simplificadoras conspirativas. El tercer punto que traigo a colación es el horizonte de expectativa, para usar el término de Gadamer o Gadamer. Es decir, poder considerar toda la complejidad de la política puertorriqueña ya no solo nos sirve para reinterpretar el pasado, sino también para entender las contradicciones actuales y por venir. Por ejemplo, para interpretar hoy la alianza entre Rusia y los Estados Unidos, o el apoyo de varias izquierdas a la invasión de Ucrania, o el apoyo a regímenes violadores de derechos humanos como Nicaragua, o también para intentar explicar las políticas proteccionistas de un millonario de derecha como Trump. En el libro tenemos el ejemplo de la paradoja que muestra Carlos al desarrollar las coincidencias entre los independentistas y el discurso estadounidense, adoptando a los independentistas de forma invertida la retórica racista e idiosincrática colonial. Y es sobre estas contradicciones que me gustaría traer a colación la reflexión que elabora Carlos sobre el éxito populista del PNP, un aspecto que incluso se aproxima al populismo muñozista en su arraigo popular, y me vienen a la mente las políticas asistencialistas que él menciona en el libro. Me preguntaba, más allá del contexto puertorriqueño, si los populismos de derecha que estamos viendo hoy en día no han sido más bien deudores de una tradición progresista que prefirió apostar por alcanzar la hegemonía antes que por un cambio social realmente inclusivo y estructural. Un populismo que prefirió el verticalismo, la arrogancia y el triunfalismo, el machismo, el rechazo a la pluralidad y el disenso, el desprecio por las llamadas democracias burguesas, con todos sus derechos sociales duramente alcanzados. Me pregunto, ¿cómo podemos ver aquí continuidades y no tanto oposiciones entre la izquierda y la derecha en las prácticas de poder? ¿Y cómo se proyectarían estas continuidades hacia el futuro? Estas preguntas me surgen pensando justamente en que al menos mi horizonte de expectativa no es muy alentador. Bien, además de estos puntos que dan cuenta de la actualidad del libro de Carlos, también deseo destacar el tono en el que está escrita esta historia intelectual, el modo en que Carlos conjuga el rigor historiográfico con cierto matiz autoetnográfico. Lo que destaco es que no sentí ninguna afectividad melancólica como sí sentí, por ejemplo, en el libro paradójicamente denso Traverso sobre la izquierda y la melancolía, ¿no?
Lo que quiero decir es que Carlos asume plenamente una responsabilidad ética que se hace cargo intelectualmente del fracaso de la izquierda en Puerto Rico. Sin esta autoconciencia, creo que el libro hubiera sido uno más de los tantos que se han escrito sobre la izquierda, desde puntos de vista nostálgicos, victimistas o en la orilla contraria, moralizantes y aleccionadores. Por último, me queda una pregunta para ti, Carlos, que tiene que ver con tu discusión al final del libro sobre la posibilidad paradójica de un anexionismo descolonizador. Aquí es donde entra otra vez el horizonte de expectativa. ¿Cómo sitúas esta discusión sobre la posible descolonización de Puerto Rico a través de la anexión en el contexto actual en que el gobierno trumpista y sus allegados han manifestado un desprecio, yo diría inclusive racista, hacia Puerto Rico y han insinuado la eventualidad de desprenderse de la isla? ¿Está la izquierda puertorriqueña preparada para eso? ¿Cómo ves esta coincidencia antianexionista entre el imperio estadounidense, yo diría ya en decadencia, y el independentismo nacionalista, también diría en decadencia? Bien, muchas gracias, Carlos. Felicidades por este libro y espero que disfruten de la conversación allá en la isla que tanto se extraña.